La entrevista Prime. ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos una nueva edición de la entrevista Prime y esta jornada estamos listos para conversar con el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán. ¿Cómo está, delegado? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Estoy concentrado en este desafío que es muy importante y que además expresa la principal preocupación de los ciudadanos de la región. ¿Cómo ha sido el paso, aprovecho de preguntarle, desde ser alcalde a ser delegado presidencial? Bueno, por un lado muy intenso porque nos tocó asumir en un momento en que se produjo una sucesión de hechos muy lamentables para la región en materia de seguridad, de manera que con poco tiempo para la transición, pero creo que al mismo tiempo el hecho de haber sido alcalde de algún modo nos conecta con mucha facilidad con lo que está pasando en los territorios, en el vínculo con el resto de los alcaldes y por supuesto en la coordinación con el resto de los organismos involucrados en materia de seguridad, especialmente las policías. Exacto, un tema que es de preocupación para todo el país y que a veces tiene una mirada distinta desde un municipio a la que la tiene desde el Ejecutivo. Es lo que estamos viendo a propósito de la discusión por el anuncio de la nueva cárcel de alta seguridad, ¿no? Vemos el anuncio que se hace desde el gobierno, al principio sin saber muy bien dónde se iba a instalar, después se confirma que es la comuna de Santiago, y hay ahí una reacción muy dura de parte de la alcaldesa Iracy Hasler, que es del oficialismo, en contra de la decisión del gobierno, pero la ministra Toá dijo que ya está absolutamente zanjada esa decisión. ¿No hay espacio para otra conversación? ¿No hubiese sido quizás bueno haberlo conversado antes con la propia alcaldesa Iracy Hasler? Varias cosas. La primera es que justamente habiendo sido alcalde, entiendo perfectamente la posición de la alcaldesa y la que tuvo en su oportunidad el alcalde de Tiltil cuando no se sabía dónde iba a ser, y creo que la de cualquier alcalde o alcaldesa del país probablemente hubiese sido la misma. Sin embargo, al mismo tiempo, hoy, desde este lugar, entiendo perfectamente la necesidad de tomar decisiones con sentido de país, sobre la base de consideraciones técnicas, consideraciones, por supuesto, presupuestarias, y también una cierta mirada de qué es mejor desde el punto de vista global en materia de seguridad. Primero, creo que hay conciencia de todos de que se requiere una ampliación significativa de las plazas en materia carcelaria. Ya ha habido un esfuerzo muy importante del gobierno, ya se han incrementado y duplicado las plazas de alta y máxima seguridad. Sin embargo, sigue siendo una necesidad un nuevo recinto de máxima seguridad. Y finalmente la decisión que se toma, que ojo, no es una decisión que se tomó en los últimos días. O sea, es una decisión que se comunica en el momento en que se comunicó, pero era parte de un estudio que se venía desarrollando desde hace largo tiempo, y la cárcel está emplazada en un barrio que está consolidado desde el punto de vista judicial, es decir, hay otros recintos penitenciarios, centros de justicia. Adicionalmente, esto es una ampliación, en el fondo, de un recinto penitenciario existente, y en ese sentido hay de algún modo una continuidad urbanística y por supuesto de seguridad. Va a permitir el traslado además de los reclusos de manera mucho más segura. Y creo, y esto lo quiero decir como alcalde, que ya lo dijo la ministra en todo caso, en el proyecto de ley que habilita para la construcción a la mayor brevedad posible de este recinto, se debe incorporar efectivamente la responsabilidad, el rol del Estado en materia de mitigación y compensación, para que no sea algo que quede supeditado como al acuerdo de las partes, sino que quede consagrado. Ese punto parece fundamental, especialmente para los vecinos. Hemos escuchado ahí a los propios vecinos, por ejemplo, la vocera de los vecinos de barrio Rondizoni, quien llamaba a no matar un barrio, porque ellos dicen que, claro, estos compromisos de adoptar medidas de mitigación o de disminuir de alguna forma el impacto o de compensar, como ocurre cuando hablamos de zonas de sacrificio de distintas formas, tiene que ir acompañado de algo más. Y en este caso eso han sido promesas y que nunca se ha concretado. ¿Cómo pueden ellos ahora creer que esto sí va a ocurrir, que sí va a haber un cambio? Eso es muy relevante, que la idea es que esto no sea una promesa, sino que sea una consideración establecida en la normativa que habilite para la construcción de este recinto. Y adicionalmente, y esto nuevamente como exalcalde, hay un conjunto muy importante de medidas que se pueden tomar dentro de lo que se llama
prevención situacional, es decir, la modificación, la intervención del espacio físico que minimice factores de riesgo, la posibilidad de incivilidades o delitos. Es decir, debiera haber un diseño que se haga cargo del entorno y que genere condiciones que permita seguridad y tranquilidad para la comunidad del entorno, y creo que eso efectivamente debe quedar consignado. Y por supuesto, yo en mi rol de delegado presidencial podemos incorporar al gobernador regional Claudio Rego, trabajar colaborativamente con la alcaldesa, con las comunidades, con el propósito de incorporar esta variable de manera apropiada. ¿Eso todavía no se está haciendo? Es decir, ¿no ha habido conversaciones con ella como para empezar ya a definir esas medidas? Yo personalmente no las he tenido. La discusión, el debate ha estado bien centrado en la expresión de la alcaldesa de sus reparos. Sin embargo, yo creo que en los próximos días sería muy bueno que pudiéramos pensar en esta conversación y, por supuesto, estoy totalmente disponible. He tenido una relación directa con ya la mayoría de los alcaldes y alcaldesas, incluido la alcaldesa Iracy Hasler, que hemos tenido además mucho trabajo en terreno en materia de seguridad, muy exitoso. Y de manera que me pongo completamente a disposición de colaborar en esa tarea. ¿Genera esto más tensión al interior del oficialismo, el que haya una alcaldesa del Partido Comunista que cuestione una decisión del Ejecutivo y que además ha sido respaldada en las últimas horas por algunos diputados también, que salieron a expresar también su preocupación por lo que estaba ocurriendo con la cárcel? Lo que pasa es que todos juegan roles distintos y es importante, legítimo, es parte del debate democrático, que cada cual, desde el rol que juega, exprese sus opiniones. Y el rol del gobierno es gobernar, es tomar decisiones basadas en evidencia, basadas en antecedentes técnicos, en fin, de distinta naturaleza, atendiendo a las necesidades del país. Y en ese sentido, esta es una decisión que ya está tomada. ¿Y eso le pediría entonces a la alcaldesa una especie de acto de generosidad o de mayor comprensión respecto a la necesidad país de la instalación de la cárcel en ese lugar? No me atrevería a hacer una petición de ese tipo. Lo que sí le expreso, y lo voy a hacer personalmente, pero había esperado un poquito que este debate legítimo fuera de algún modo asentándose, y más bien quiero llamarla para ofrecerle mi colaboración respecto de todas las medidas susceptibles de considerar, a objeto de que efectivamente esto tenga el menor impacto en las comunidades aledañas. Más allá, delegado, de la posición que ha tenido, que ha sido más visible, de la alcaldesa Iracy Hasler, ha habido una serie de reacciones del mundo político que cuestionan la medida diciendo que no hay que levantar o construir cárceles en centros urbanos, en el centro en el fondo, la ciudad de Santiago, ¿no? El corazón de la región metropolitana en este caso, pero en general, que habría que pensar en otras alternativas más alejadas de los centros urbanos. Desde la información técnica, que me imagino ustedes manejan, ¿no? Porque no creo que esto sea solo una decisión política, y eso se lo pregunto también directamente. ¿Por qué se toma esa decisión y no esta otra que plantean algunos parlamentarios de distintos sectores? Bueno, lo primero es que acá hay opiniones para todo, porque efectivamente hay quienes dicen, bueno, que no sean los principales centros urbanos, que sea alejado. Bueno, ¿qué tan alejado? Porque voy a poner el punto que señaló el alcalde de Tiltil. Decía, nosotros somos ya una zona de sacrificio, tenemos los vertederos, tenemos esto, en fin. Entonces decía, no sería justo que se hiciera acá, que es una zona, comillas, más apartada de los centros urbanos, pero que ha tenido un conjunto de otras externalidades. Entonces, ¿qué tan distante para que no hayan alcaldes o alcaldesas que legítimamente tengan una opinión en contrario? Bueno, tendría que ser, no sé, me imagino en el medio del desierto o algo por el estilo. Hay quienes lo plantean. Está bien, pero eso, todos los que estamos aquí sabemos que es impracticable por múltiples razones, técnicas, financieras, de seguridad, porque además los reclusos tienen que ser trasladados desde determinados lugares, desde el centro de justicia o, en fin, desde donde corresponda. Y en ese sentido, obviamente que es una situación impracticable. Y la experiencia a nivel mundial es que hay de todo, hay en algunas zonas un poquito más apartadas y hay también en los centros urbanos. De manera que yo creo que, dado que este es ya un barrio efectivamente consolidado como un barrio judicial, vamos a decir, incluyendo la dimensión penitenciaria, más bien por la vía de esta ampliación, generar este recinto penitenciario de máxima seguridad y procurar que los estándares y las condiciones que atienden las necesidades de la comunidad aledaña se resguarden adecuadamente.
Claro, hay también cuestionamientos respecto al tipo o al modelo de cárcel que se va a construir en esta cárcel de alta seguridad. Hemos escuchado mucho en el último tiempo de quienes dicen necesitamos algo como lo que está haciendo Bukele en El Salvador, ¿no? Ha sido una postura que se ha levantado no solamente aquí en Chile, sino que también en Argentina y, bueno, en otros lugares. El gobierno ha tomado la decisión de seguir un modelo italiano, dicen, Sí. ¿no? De lo que se estableció a partir de los problemas con la mafia en ese país. ¿Son comparables las situaciones? ¿El crimen organizado tiene una similitud en ese sentido o habría que pensar o repensar un modelo para este tipo de amenaza que tiene nuestro país en este momento? Claro, es que el debate de los modelos, aquí esta es una materia que la ha llevado especialmente, es su competencia, el Ministerio de Justicia. No quiero meterme en un ámbito que no me es propio, pero la discusión de los modelos es una discusión que de algún modo, de la dicotomía entre un modelo y otro, ha sido una discusión más bien instalada efectivamente desde el debate político. Yo creo que en Chile hay suficiente experiencia y efectivamente hay apelación al modelo italiano en función de que es un modelo que desde el punto de vista del régimen penitenciario, desde el punto de vista, porque esto incorpora también, se ha hablado de esta especialización de gendarmería en recintos de este tipo, una unidad especializada, en fin, creo que responde más bien a la realidad chilena debidamente estudiada, debidamente considerada, a las necesidades que tiene nuestro país, sin perjuicio que se incorporan elementos del régimen carcelario que se ha establecido en otras partes, en este caso en Italia. Y la apelación a Bukele, yo creo que, con todo respeto, no sé, de las personas que lo plantean, no sé cuánta información tienen con cierta profundidad. Creo que más bien hay una apelación ahí emocional a una fisonomía del régimen carcelario que más bien tiende a instalar la idea de no generar ninguna condición de derecho o de facilidad o de una cosa más bien estética, digamos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que se está haciendo lo correcto en el sentido de generar una solución basada en las necesidades de nuestro país e inspirada en experiencias debidamente validadas a nivel global que han resultado de manera exitosa. Claro, este es un anuncio que se suma a otros que ya había hecho la ministra del Interior, Carolina Toá, justo después de esta ola de homicidios que vivió la región metropolitana y que, por supuesto, generaron muchísimo impacto en nuestro país. Y ahí, delegado, la pregunta es, ¿qué evaluaciones se hacen para empezar a pensar, ¿no?, en estas nuevas medidas, pero qué evaluaciones se hacen hasta el momento de, por ejemplo, el plan Calle Sin Violencia, que en su momento se presentó también como una de las maneras de avanzar en la lucha contra no solamente la delincuencia, sino que directamente contra el crimen organizado? ¿Hay resultados? ¿Tenemos un balance de lo que ha pasado hasta ahora con eso? Sí, hay varias cosas, sin perjuicio que yo siempre creo que planes de esta naturaleza, que son planes integrales, robustos, en el contexto de nuestra estrategia nacional contra el crimen organizado, efectivamente tienen que ser evaluadas en una perspectiva de tiempo mayor, en general. Sin embargo, ¿qué tenemos? Tenemos que el plan Calle Sin Violencia, que se implementó el 2023, representó una disminución de los homicidios tanto a nivel nacional como a nivel metropolitano, respecto de los homicidios 2022, en las comunas en que se aplicó el plan. De manera que desde ese punto de vista, efectivamente, es un plan que ha contribuido de manera adecuada. La disminución ha sido mayor a nivel nacional que en particular en la región metropolitana. Y si uno compara el primer semestre del 2024 respecto del primer semestre del 2023 en las calles, en las comunas en que se ha aplicado el plan, efectivamente también había una disminución y en el caso de la región metropolitana, vamos a decir, un estancamiento. Porque efectivamente hay una constatación de que la región metropolitana, donde vive el 40% de la población y donde hay múltiples complejidades adicionales, efectivamente ha costado mucho más y por eso esta ampliación del plan Calle Sin Violencia. Pero primer dato objetivo, ha habido un impacto positivo. ¿Y por qué creo que es importante ponerlo en perspectiva? Porque hay un conjunto de otras cosas del plan, junto con la dimensión policial, que es probablemente la más importante. También, por ejemplo, hay una dimensión de inversión física en las comunas que fueron definidas en el plan, de una cantidad importante de recursos para invertir en esos territorios, de manera que esto va a seguir, por así decirlo, generando efectos en cada una de las comunas del plan. ¿Y cuál es el desafío?
pasar a esta nueva etapa. Esto tampoco es una decisión que se tomó el día anterior en que se hace el anuncio. Venía, por supuesto, trabajando, se venía desarrollando una evaluación y esta ampliación del Plan Calle Sin Violencia en la práctica significa que, producto de un conjunto de decisiones en materia policial, va a permitir que se aplique en todas las comunas de la región metropolitana. Déjeme hacer una pregunta de los números, a ver si entendí bien. Usted dice que disminuye el número de homicidios a nivel nacional, promedio a nivel nacional, ¿no en todas las regiones? Prácticamente en todas las regiones. ¿En qué regiones no ha ocurrido eso? No, yo creo que disminuyeron, digo yo creo, porque hay algunas, y depende del periodo que tomemos, pero en general en todas las regiones disminuyó y en la región metropolitana en general ha habido una disminución muy leve, que por eso hablamos de un estancamiento. En ambos casos ha habido un quiebre en la tendencia, en el sentido de que veníamos desde hace ya algunos años con un alza de la tasa de homicidio y efectivamente se logra quebrar la tendencia. Claro, porque si uno va a los números que usted nos entrega, probablemente la gente tiene una percepción distinta respecto a lo que está sucediendo, ¿no? A propósito de los hechos que veíamos el otro día, con una seguidilla de homicidios, algunos de ellos directamente masacres en contra de un grupo de personas. Entonces, también es interesante ver lo que ocurre en términos de los datos oficiales versus la percepción que se genera. Lo que sí podemos estar de acuerdo, probablemente, delegado, es que estamos viendo crímenes que son de alto impacto. Cuando vemos lo de los niños en Quilicura, vemos lo que ocurrió en Lampa, son crímenes de alto impacto. Y hoy día tuvimos una situación también muy llamativa y muy lamentable, por supuesto, porque estamos hablando de hechos de violencia, independiente de cuáles sean las circunstancias, de una mujer acribillada en San Joaquín. ¿Qué información tenemos de eso? Un segundito antes de la información de eso. Yo quiero decir que empatizo completamente con la preocupación de la ciudadanía respecto de estos hechos y, obviamente, más allá de las cifras que, ya está dicho, han significado una disminución en las comunas en que se ha aplicado el plan y una disminución en general, lo cierto es que hoy hay delitos más violentos, hay una habitualidad en el uso de armas de fuego, hay homicidios cuya naturaleza generan gran impacto, como los que usted ha señalado, y en ese sentido no solo empatizamos con esa percepción, sino que estamos trabajando con mucha fuerza y por eso todas estas medidas con el propósito de abordarlas preventivamente y procurar seguir en la disminución de la tasa de homicidio y ojalá, por supuesto, evitar situaciones de esta naturaleza. En el caso particular de hoy día de San Miguel... ¿Es en el límite de San Miguel con San Joaquín o San Miguel? Justo en el límite, porque esto es en la avenida Santa Rosa, casi con Álvarez de Toledo, y desde Santa Rosa hacia el oriente es San Joaquín y hacia el poniente es San Miguel. Entonces está en el borde, en el límite. Y bueno, es una situación, por supuesto, que genera mucha conmoción, una situación muy, muy delicada. El primer esfuerzo producido esta situación en que hay una persona asesinada a balazos con arma de fuego por parte de dos individuos arriba de una moto. El primer esfuerzo es dar con los responsables y para eso se generó de inmediato un amplio dispositivo policial, incluido el uso de helicópteros, en fin, con el propósito de o dar con los responsables o todos los elementos que contribuyan decisivamente a dar con los responsables en el corto plazo. Hecho eso, es decir, se ha estado y se está trabajando activamente en la búsqueda de los responsables, por supuesto que se tiene que iniciar el proceso de investigación. El fiscal ha ordenado un conjunto ya de diligencias, está trabajando en los S9 y esperamos tener novedades muy pronto. ¿No hay todavía información respecto a lo que habría detrás? Hay alguna información importante, pero que es materia de la investigación y obviamente, y aquí con mucho respeto, señalar cualquier antecedente específico pudiera afectar el normal desarrollo de las diligencias. Sí, entendiendo eso, se lo pregunto porque ya se hablaba de un ajuste de cuentas, entonces era para confirmar si efectivamente tenía que ver con una situación de esas características. Los indicios hablan más bien, hablarían. En esto uno nunca, hay que ser siempre muy cuidadoso y nunca hay que descartar absolutamente ninguna hipótesis, pero los hechos tienen un indicador bien razonable de que podría tratarse de un crimen por encargo, un ajuste de cuenta, una situación de esa naturaleza.
A propósito de todos esos hechos, y mencionábamos, ¿no?, el balance del plan Calle Sin Violencia, escuchamos también los anuncios que hizo la ministra Toá después de reuniones en las que usted participó con las policías, con los subsecretarios del Interior y Prevención del Delito, focalizadas mucho en el rol o en nuevas funciones de Carabineros y la Policía de Investigaciones, entre ellas, por ejemplo, el aumento de fiscalización migratoria por parte de la PDI con operativos masivos en la región, también uno al mes a nivel nacional, aumentar de 135 a 250 a los funcionarios de la PDI del Plan Modelo Territorial Cero, enfocado en la investigación para el control e incautación de armas y algunas otras respecto a las unidades ECO. En fin, quiero preguntarle, más allá de la medida específica, ¿no?, porque si uno ve los números, claro, hay un esfuerzo por mejorar ciertas situaciones, pero de todas maneras, cuando uno ve lo que significa la amenaza del crimen organizado transnacional, pareciera que se requiere algo mayor. Estas son medidas que van a ir sumándose a otras. Vamos a conocer nuevos anuncios en materia de seguridad, porque, insisto, estamos hablando de crimen organizado transnacional que implica probablemente pensar de otra forma la manera en que se va a enfrentar este desafío, ¿no? Sí. ¿Cómo o qué respuesta se le puede dar a la gente en función de eso? Que quizás mire y dice, bueno, pero quizás esto no va a ser suficiente. Primero, si usted cree que va a ser suficiente o si comparte conmigo esa mirada. Lo primero es que nosotros tenemos el Estado de Chile tiene una estrategia nacional contra el crimen organizado. En el marco de esa estrategia hay un conjunto muy importante de planes, de medidas, etcétera, entre ellas el Plan Calle Sin Violencia, una política muy activa en materia de control de armas, etcétera. De manera que hay una estrategia. No es que estamos, según lo que va pasando, ideando iniciativas. De hecho, todo este plan es parte de una discusión desde hace mucho tiempo en orden a ir disminuyendo las funciones administrativas de las policías y destinándolas a funciones operativas. Ahora, dicho eso, es decir, que hay un plan, quiero recordar que también nos hemos tenido que actualizar como Estado, como país, en materia de lucha contra el crimen organizado. Tanto así que tenemos 2 leyes nuevas aprobadas en este gobierno, una contra el crimen organizado y otra contra el narcotráfico. Es decir, uno pudiera pensar, porque el crimen organizado no partió hace 2 años. El crimen organizado viene, obviamente, desarrollándose desde hace ya varios años. ¿Hubo desidia ahí de parte del, no voy a responsabilizar a un gobierno en particular, pero de quienes estuvieron antes o de la misma clase política de tener una mirada más a largo plazo de lo que estaba ocurriendo? A mí no me gusta decir desidia, pero yo diría que el Estado de Chile en su conjunto no enfrentó con todos los elementos necesarios el abordaje del crimen organizado. Tanto así, por eso pongo el ejemplo, que la legislación que actualiza la lucha contra el crimen organizado es reciente, en circunstancias que el crimen organizado existe ya desde hace ya varios años. Es decir, llegamos tarde. tarde. En el contexto de la pandemia se intensificó, se consolidó buena parte de estas dinámicas. Dicho eso, las medidas que se tomaron ahora yo creo que son muy importantes. Primero, porque significa poner en el territorio, en labores operativas, de control, de fiscalización, de patrullaje preventivo y de persecución del delito, 1.169 carabineros, de los cuales hay algunos que son nuevos, y hay algunos que, una cantidad importante, que se redestinan a propósito de esta nueva definición tomada con carabineros. Por ejemplo, de los nuevos, van a haber un egreso de 784 carabineros a nivel nacional, 500 de los cuales van a quedar en la región metropolitana, por el peso específico de población y por la complejidad delictiva. 500 nuevos carabineros que no existían y que se incorporan a estas tareas. ¿Distribuidos de qué forma al interior de la región metropolitana? Lo voy a decir al tiro. Ya. 500 nuevos carabineros. Adicionalmente, producto de la redefinición, van a haber carabineros que cumplían funciones administrativas que van a pasar a cumplir funciones operativas, y además hay un rediseño de muchas funciones destinadas a fortalecer el trabajo de patrullaje de la radiopatrulla, digamos, para decirlo de manera que la gente entienda. Entonces, vamos a tener 1.169 carabineros
desempeñando funciones operativas que no existían. Esto se va a hacer en 3 etapas, una parte en los próximos días, el 12 de agosto, que tiene que ver con la incorporación de los nuevos carabineros, una segunda etapa que parte, el 29 de julio, una segunda que parte en agosto y una tercera que parte en septiembre, que quiero mencionarla, que parte el último trimestre del año, que es bien importante porque implica un cambio cultural, por así decirlo. Y es que todas las unidades, o la gran mayoría de las unidades policiales en la región y en el país, tienen personal destinado a la recepción de denuncias o constancias al interior de los cuarteles en la noche. En circunstancias que, primero, está subutilizado porque la cantidad de denuncias o constancias que se formulan en la noche son menores que las que se producen en el día. Y segundo, esto significa que tenemos una cantidad importante de personal en funciones simplemente administrativas. ¿Qué se va a hacer? Esto en el último trimestre del año. Lo que se va a hacer es que vamos a tener en una cantidad acotada de cuarteles policiales personal especialmente habilitado para recepcionar constancias o denuncias. Queremos trabajar con la comunidad de manera que si tiene denuncias y estas son susceptibles de hacer por comisaría digital, lo haga por esa vía. Si puede hacerla al día siguiente, la puede hacer al día siguiente en el cuartel policial más cercano, y si tiene que hacerla de manera urgente, puede acudir a uno de los cuarteles policiales habilitados para el efecto. Claro. Esto va a permitir poner una cantidad también de carabineros en las calles en funciones. Yo le preguntaba policiales. por cómo se iban a distribuir en la región metropolitana, Sí. porque sabemos, y usted que fue alcalde, que esa siempre es una Sí. de las grandes discusiones de quienes dicen, nosotros que tenemos una comuna con más habitantes, tenemos menos carabineros y tenemos mayores necesidades. ¿Cómo se define eso? Que Sí. también genera un tironeo de parte de legítimamente cada alcalde o alcaldesa. Sí, pero esa discusión es una discusión histórica de la que yo he participado, Exacto. que tiene que ver con la dotación de una comuna, es decir, por así decirlo, con la dotación estable de Sí. una comuna. ¿Sí? Aquí va a haber un incremento significativo de las labores de patrullaje, servicio radio patrulla, en una modalidad de cuadrículas, con tipo enjambre, en fin, definiciones que hacen las policías, pero en la práctica significa que vamos a tener radiopatrullas en los territorios realizando labores operativas concretas, reales, en la noche. Y eso, por tanto, al tratarse de móviles, no se trata de agregar dotación sino que se vayan desplazando de manera dinámica conforme la dinámica delictual del territorio. Esa es una primera afirmación que es bien importante porque es un indicador de que a todas las comunas razonablemente debieran haber un incremento del patrullaje. Y hay una segunda que también da una luz respecto de esto, y es que los nuevos carabineros, 509 carabineros, va a significar, son carabineros que vienen incorporándose Sí. y por tanto van a cumplir funciones, vamos a decir así, de labor preventiva, especialmente en lugares de alta afluencia de público, en lugares que requieren un acompañamiento, un monitoreo, un trabajo preventivo. Y por tanto van a estar en calles y avenidas muy principales, en plazas muy importantes, en estación central, en la estación intermodal, en fin, pongo ejemplos. Sí. Lo que quiero decir, esa tipología de lugares van a concentrar especialmente a estos carabineros nuevos, que además se van a incorporar, son carabineros nuevos que se incorporan con un carabinero que hace la función, comillas, de tutor, y por tanto hay un reforzamiento de un servicio policial en estos lugares. De manera que razonablemente en las distintas comunas de la región, en estos espacios de especial confluencia, va a haber con seguridad un reforzamiento policial. Gonzalo Durán, delegado presidencial de la región metropolitana, muchísimas gracias por acompañarnos. Un segundo, porque hablamos mucho de carabineros Sí. y quiero decir, en el caso de la PDI, es muy importante estos operativos con foco en lo migratorio y se van a estar haciendo 3 veces por semana, todas las semanas, y eso va a ser especialmente relevante para saber quiénes son, dónde están, estén debidamente identificados, huellas, rostros, y que eso se traduzca en más seguridad. Perfecto, vamos a estar siguiendo entonces la implementación de esas medidas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes. Nos despedimos de esta edición de la entrevista Prime. Muchísimas gracias por acompañarnos y los dejamos invitados a continuar con más noticias en Mega Noticias ahora. La entrevista Prime.